periodo fértil del ciclo menstrual determinado por la presencia del moco cervical o la sensación de humedad en los genitales. Y sus contraindicaciones para su uso son igual, ¿no? Mujeres que no pueden reconocer bien las características del ciclo menstrual, sobre todo en los cambios del moco cervical, personas que no pueden practicar la abstinencia sexual y las infecciones, conización, enfermedades u otros medicamentos que van a alterar este moco cervical. Y se debe utilizar con precaución en mujeres que tienen un flujo vaginal persistente. En sus características, bueno, puede ser usado por mujeres de cualquier edad reproductiva, igual requiere la capacitación especial de la pareja y su eficacia depende de la pareja y requiere una motivación constante. No van a prevenir de ITS. Su tasa de falla teóricamente es 3 embarazos por cada 100 mujeres. Uso típico son 25 embarazos por cada 100 mujeres. Y en la forma de uso, la mujer debe identificar el periodo fértil de acuerdo a las características de este moco cervical y debe observar diariamente la presencia de la mucosidad en sus genitales externos. Esto es lo más importante. Y secundariamente puede ayudar, ¿no?, el uso del papel higiénico antes o después de miccionar. Así, ahí se observa la presencia del moco cervical en la ropa interior. Y el periodo fértil se va a iniciar con el primer día en que se identifica el moco cervical y va a durar hasta 3 días después de la desaparición brusca de esa sensación de humedad, lubricación o la observación de mucosidad. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el método de los días fijos o del collar. Este método de abstinencia periódica se apoya en perlas de colores marrón, blanco y rojo, como pueden ver en la imagen, para determinar los días fértiles del ciclo menstrual. ¿En qué condiciones está contraindicado? En las mujeres con menstruaciones irregulares, duración y características, que no pueden practicar abstinencia sexual y que no pueden reconocer las características de su ciclo menstrual. Puede ser usado por cualquier mujer de cualquier edad reproductiva con ciclos regulares entre 26 y 32 días. Y bueno, su eficacia va a ser afectada por factores externos. En las tasas de falla son 3 embarazos por cada 100 mujeres teóricamente. Uso típico son 25 embarazos por cada 100 mujeres. Y en la forma de uso se determina por historia si es que la mujer tiene ciclos entre 26 y 32 días. Y se va a ofrecer como ayuda visual el collar. Este collar que consiste en unas 32 perlas de colores que van a representar los días del ciclo menstrual y un anillo de hule movible que va a marcar el día del ciclo en el que está la mujer. Entonces, vemos en la imagen hay una perla roja. Esta representa el primer día de menstruación. Luego 6 perlas marrones que representan los días no fértiles o de baja probabilidad de embarazo. Luego le siguen 12 perlas blancas que van a representar a los días fértiles de alta probabilidad de embarazo y 13 perlas marrones que van a representar los días no fértiles pero de muy baja probabilidad de embarazo. Al inicio de la menstruación, la mujer debe colocar el anillo de hule negro en la perla roja que recordemos ser el primer día de la menstruación y anotarlo en el calendario. Y debe ir avanzando, ¿no?, el anillo de hule negro todos los días y debe abstenerse de tener relaciones sexuales en los días que coincidan con las perlas blancas y las perlas blancas en los días fértiles. Y el ciclo termina antes de pasar, si es que termina antes de que lleguemos a la perla 27 de marrón oscura, o tal vez este ciclo dure más de 32 días, entonces la mujer tiene que elegir otro método de planificación familiar, porque recordemos eran entre 26 y 32 días. Siguiente diapositiva, por favor. Luego ya, ¿no?, hemos visto a los métodos de abstinencia periódica. Ahora vamos a ver el método de lactancia materna exclusiva y amenorrea. Este es el único método natural que está basado en la infertilidad temporal de la mujer durante la lactancia. En el mecanismo de acción es la supresión de la ovulación ocasionada por el incremento de la hormona prolactina como consecuencia de la lactancia materna exclusiva. Tenemos condiciones que van a contraindicar su uso. Son mujeres que tienen, ¿no?, contraindicaciones para dar de lactar a su hijo, que son portadoras de VIH-Sida, HTLV1 y que no cumplen con 3 requisitos para el MELA. A este también se le llama MELA.
Los tres requisitos los vemos a continuación. En las características, ella debe cumplir con estos tres condiciones básicas. Uno es la lactancia exclusiva, a libre demanda o un promedio de amamantar de 10 a 12 veces durante el día y la noche, con un intervalo que no sea mayor a las 4 horas durante el día y de 6 horas durante la noche, que ella se mantenga en amenorrea y que se encuentre entre los 6 meses postparto. En realidad es fácil de aplicar, eficaz es que se cumplen estos tres criterios básicos, no interfiere con el coito y tampoco requiere supervisión por el personal de salud. En la tasa de falla es un embarazo por cada 100 mujeres teóricamente en los primeros 6 meses postparto, y el uso típico serían 2 embarazos por cada 100 mujeres en los primeros 6 meses postparto. Siguiente diapositiva. Ya hemos visto métodos de abstinencia periódica, el MELA, y ahora vemos a los métodos de barrera. Estos están basados en colocar una barrera física que impide la unión del espermatozoide con el óvulo. Aquí vamos a ver tres: al condón masculino, al condón femenino y a los espermicidas. Iniciemos con el condón masculino. Es una funda delgada, ¿no?, de látex lubricada que se coloca en el pene antes de iniciar la relación sexual. En las condiciones que van a contraindicar su uso sería la alergia o la hipersensibilidad al látex. En las características, en realidad es un método eficaz si se usa correctamente, es de fácil obtención y bajo costo, no requiere examen ni prescripción médica y nos va a dar una doble protección porque protege de embarazos no planificados y también ante el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual. No debe ser usado simultáneamente con el condón femenino y debe tener buenas condiciones de almacenaje, como que un ambiente seco, evitar fuentes directas de luz solar y que se encuentre entre los 5 años de la fecha de fabricación. También se tiene que revisar la interior del sobre y asegurarse que se mantenga, ¿no?, esa sensación de almohadilla de aire. En la falla teórica son 2 embarazos por cada 100 mujeres teóricamente. El uso típico sería 15 embarazos por cada 100 mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Luego tenemos el condón femenino. Es una funda amplia y delgada de polímero de nitrilo que se coloca en la vagina antes de una relación sexual. Va a impedir el pasaje de los espermatozoides al tracto reproductor femenino. Las condiciones que contraindican su uso: en realidad todas las mujeres pueden utilizar los condones femeninos y no hay ninguna patología médica que contraindique el uso de este método. En las características, tiene un anillo blando y flexible en cada extremo, como ven en la imagen, y el anillo interno sirve para colocarlo en la vagina y que se mantenga en ese lugar, y el anillo externo va a permanecer fuera de la vagina y va a cubrir los genitales externos. Es una excelente opción para las mujeres y hombres que sean alérgicos al látex, y la lubricación del condón femenino puede ayudar a las mujeres que tengan sequedad vaginal a sentir más comodidad y placer. También ofrece doble protección contra los embarazos y infecciones ITS. Y bueno, va a brindar una mayor protección frente a estas ITS que tengan úlceras o vesículas como el herpes, el chancro blando, porque este condón femenino va a cubrir gran parte de los órganos genitales externos de la mujer. En la tasa de falla teórica son 5 embarazos por cada 100 mujeres. De uso típico son 21 embarazos por cada 100 mujeres. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y finalmente nos quedan los espermicidas. Estos son productos químicos que se van a presentar en forma de óvulos, también pueden ser tabletas vaginales, cremas, jaleas, geles y espumas que van a destruir los espermatozoides en la vagina. Condiciones que van a contraindicar su uso: igual personas que presenten hipersensibilidad a algunos componentes, estos espermicidas. En las características, su eficacia inmediata, si es que se usa correctamente, no tiene efectos secundarios sistémicos, tampoco requiere examen previo médico y no requiere prescripción médica. Lo que sí puede producir irritación del pene y la vagina y no van a prevenir contra las infecciones de transmisión sexual. En la tasa de falla son 18 embarazos por cada 100 mujeres, teórico, y típico serían 29 embarazos por cada 100 mujeres. Y bueno, en la forma de uso,
Se coloca el óvulo o tableta o gel en la vagina lo más profundo posible, 15 o 20 minutos antes de cada relación sexual, y la mujer debe quedarse acostada durante estos 15 o 20 primeros minutos para que este óvulo, tableta vaginal, gel se disuelva. El efecto espermicida del óvulo, tableta vaginal, gel va a durar solo hasta 1 hora después de colocado. Si es que pasa más de 1 hora y no se ha tenido una relación sexual, debe colocarse otro. Tampoco deben hacerse duchas vaginales o lavados internos luego de tener la relación sexual, y se debe guardar en un lugar fresco y seco. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Esa es mi bibliografía de la norma técnica de salud de planificación familiar. Ahora vamos a continuar con lo referente a lo que es los anticonceptivos hormonales. Siguiente, por favor. Ya, vamos a poder definir anticonceptivos hormonales en dos grupos: los anticonceptivos hormonales combinados y los anticonceptivos hormonales que solo contienen progestina. Entre los hormonales combinados vamos a encontrar los orales combinados, los hormonales combinados con depósito, los parches hormonales, los anillos vaginales, y dentro de los hormonales que tienen solo progestina vamos a encontrar las píldoras solo progestina, inyectables de progestina, implantes de progestina y anillo vaginal solo de progestina. Siguiente. Dentro de los anticonceptivos hormonales combinados vamos a tener diferentes. Primero vamos a hablar lo referente a lo que vendría a ser el anticonceptivo oral combinado. Este va a ser los que contengan estrógenos y progestágenos para su administración, esto de una forma de vía oral. Se puede clasificar según las dosis de estrógenos y también según la variación de estrógenos y progestágenos en el curso del ciclo. Su mecanismo va a estar enfocado en la supresión de la ovulación y en el espesamiento del moco cervical, esto impidiendo el ingreso de los espermatozoides. Sus características va a ser de que este es muy eficaz. Sus métodos va a ser dependiente del usuario. Requiere una motivación continua y uso diario para que tenga una efectividad elevada y no va a requerir un examen pélvico anterior para poder comenzar con ese tratamiento. Siguiente. Su tasa de falla, su tasa de falla teórica es de 0,3 embarazos por cada 100 mujeres y su falla de uso típico es de 8 embarazos por cada 100 mujeres. La mayoría de las contraindicaciones que van a tener los anticonceptivos combinados va a ser que la paciente esté cursando actualmente con un embarazo posible y puede terminar desencadenando otros problemas. Por ejemplo, que esté haciendo lactancia antes de los 6 meses, que está en los primeros 21 días posparto, que cuenta con una hepatitis viral aguda, después de un carcinoma, que presente algún sangrado genital sin explicación. Y entre los posibles efectos secundarios que puede estar ocasionando estos anticonceptivos encontramos con la menorrea, náuseas, vómitos, mareos, aumento de peso y cefalea. Estos efectos secundarios se van a encontrar en la mayoría de este primer grupo. Siguiente, por favor. Tenemos ahora los anticonceptivos hormonales combinados de depósito, que vendría a ser inyectable combinado. Aquí tenemos dos composiciones. Estos van a contener estrógeno y progestágeno y vamos a encontrar dos. El que este es el valerato de estradiol más 50 miligramos de enalanato de noretisterona y el cipionato de estradiol con acetato de medroxiprogesterona. Aquí los mecanismos de acción van a ser igual que lo mismo. La supresión de la ovulación y especialmente mucocervical. Sus características va a ser iguales que las anteriores, pero lo que más llama la atención es de que ofrece una cierta protección contra la EPI, contra la enfermedad pélvica inflamatoria. Siguiente. Su tasa de falla teórica es de 0,05 por cada 100 mujeres en el primer año. Su falla de uso típico es de 3 embarazos por cada 100 mujeres. Acá lo importante es de tener una programación de seguimiento, ya que es necesario citar al usuario antes de los 30 días para iniciar el método para verificar cómo está llevando el tratamiento. Esta inyección se debe terminar administrando por vientre muscular, vía profunda en la región glúteo o deltoidea. Una primera dosis se debe hacer entre el primer al quinto día y las siguientes dosis se deben administrar cada 30 días, más o menos 3 días. Siguiente, por favor. Tenemos ahora el parche hormonal combinado. Cada parche hormonal va a terminar conteniendo
la norigelstromina y el etinitradiol. Sus mecanismos van a ser igual, la supresión de la ovulación y el espesamiento del moco cervical. Este parte de 20 centímetros cuadrados, no 4 por 4, ya que eso os confundiría. Se va a colocar en la piel y este parche va a terminar liberando estrógeno y progestina a través de la piel y la sangre. Siguiente, su tasa de falla teórica es 0,3 embarazos por cada 100 mujeres y de uso típico, igual que los anteriores, 8 embarazos por cada 100 mujeres. El parche se puede colocar como vemos en la imagen en los glúteos, la parte superior de la espalda, el brazo o el abdomen. Lo importante de este es de que no va a interferir en ningún momento con las actividades regulares que puede tener una mujer, como puede ser bañarse, hacer ejercicios, nadar. Esta parte se inicia en lo que viene a ser el primer día del ciclo y se usa uno por semana por 3 semanas consecutivas. Es muy importante citar al usuario antes de los 30 días de iniciar el método para ver cómo está llevando el proceso. Siguiente. Ya tenemos el anillo vaginal combinado. Este anillo va a ser un anillo con una imagen delgado, transparente y flexible, que se debe insertar en la vagina una vez por mes para proporcionar una protección anticonceptiva. Como es combinado, contiene tanto estrógeno como progesterona, que va a ser liberado de una forma continua y a dosis bajas. Cada anillo va a contener etinil, estradiol y etinogestrel. Su mecanismo va a ser parecido a los anteriores, supresión de la ovulación y especialmente del moco cervical, esto para impedir el ingreso de los espermatozoides. Siguiente, su tasa de falla es igual. Su forma de uso viene a ser de que el anillo puede colocarse a cualquiera de los entre los días 1 y 5 del ciclo menstrual. Y cuando inserta este anillo vaginal, la mujer tiene que adoptar una posición que le permite ingresar fácilmente. Es por eso que el uso de estos ya más que nada hasta lo que viene a ser relacionado a lo que viene a ser la comodidad de la paciente. Y lo que es importante mencionar de que hay diferentes efectos secundarios que van a ser más fuertes, como puede ser mayor flujo vaginal, presión vaginal, cefalea, aumento de peso, náusea, sangrados, mastalgias, expulsión espontánea de la vía vaginal y muchos más. Siguiente. Ahora continuamos con el segundo grupo, los anticonceptivos hormonales, solo progestina. Tenemos las píldoras de progestina, las cuales van a seguir continuando el mismo mecanismo de acción. Sus características importantes es que va a ser eficaz y de un efecto rápido. En condiciones ideales se realiza para prevenir una evaluación clínica general. Se puede también utilizar en el postparto inmediato. No va a modificar lo que viene a ser significativamente la composición ni el volumen de leche materna y viene a ser un método alternativo en las pacientes que cuentan con intolerancia de preparados que contienen estrógenos. Siguiente. Su tasa de falla es la misma que los anteriores. Su forma de uso es de que ésta se puede utilizar en cualquier edad, en cualquier paridad. Eso incluye las nulíparas. Idealmente, se tiene que hacer entre el primer y quinto día menstrual. Si se inicia en otro día o en el posparto, se debe tener resonancia de esta, por así decirlo, razonablemente seguro de que no esté cursando en ese momento durante una gestación. Y lo más importante es de que no se debe suspender por ningún motivo la toma de pastillas en ningún momento. Esto con el objetivo de no disminuir la efectividad que tenga este tratamiento. Los efectos secundarios más frecuentes van a ser cambios en el apetito. Esto ya sea por una pérdida o aumento, una tendencia a presentar más ciclos de una forma irregular, amenorrea, náuseas y cefalea. Siguiente. Ahora tenemos los inyectables solo de progestina. Estos son altamente efectivos y tienen un efecto rápido. Pueden ser indicados en cualquier edad o paridad. Su uso prolongado, lo que viene a ser un periodo superior a los 2 años, va a terminar produciendo una disminución de la densidad ósea. Esto está comprobado científicamente. Su acción del fármaco puede persistir en el organismo varios meses después de descontinuar su uso. Aquí tenemos tres presentaciones. El acetato de meroprogesterona, el acetato de meroprogesterona con presentación de 104 miligramos para uso subcutáneo, y la otra que vemos es la de uso intramuscular, y el enantato de noritesterona. Su mecanismo de acción va a terminar siendo lo mismo que la mayoría, a excepción de la supresión de evolución, a excepción de las otras que parecía estar en otro porcentaje, aquí lo vemos en un 50%, a la vez que también presenta el espesamiento del moco cervical. Siguiente.
Su tasa de falla es de 0,3 embarazos por cada 100 mujeres y su tasa de falla de uso típico es de 3 embarazos por cada 100 mujeres. El manejo más importante acá es de los diferentes posibles efectos más frecuentes que va a terminar desencadenando, que viene a ser el sangrado irregular, el sangrado profuso o prolongado, la tensión mamaria, cefaleas comunes, la presencia de acné y el dolor abdominal severo. Aquí es importante el seguimiento, visitar a la paciente cada 3 meses, esto con el objetivo de evaluar el método y así ver la provisión del mismo. Siguiente, los implantes solo progestina. Estos van a ser pequeños cilindros o cápsulas delgadas, flexibles, no biodegradables que se colocan debajo de la piel en la parte superior interna del brazo. Esto nos va a brindar una protección contra el embarazo a largo plazo, dependiendo del implante, ya que podemos tener unos que duran 3 años o otros de 5 años. Este no va a contener estrógenos, solo progestina, y es muy importante tener un proveedor entrenado, el cual puede insertarlo y retirarlo. Las alteraciones del sangrado son comunes, pero estas no van a ser perjudiciales. Aquí vamos a tener como mecanismos la reducción del transporte de los óvulos de las tropas de falopio. Esto como un mecanismo principal de acción a comparación de los otros métodos anteriores mencionados. Siguiente. Aquí vamos a ver de que la tasa de falla, esto va a ser uno de los más eficaces y una mayor duración. Tiene un 0,05% de falla teórica. Y el uso típico va a ser de 1 de cada 100 mujeres. Esto es el más bajo que hemos visto en todos. También presentan diferentes manejos para lo que vienen a ser los efectos secundarios que podría ocasionar, como puede ser el sangrado, ya sea irregular, profuso, prolongado, las cefaleas comunes, el acné y el abdomen severo. Aquí es muy importante el seguimiento más que los anteriores, ya que acá se debe hacer la cita a los 3 días. Eso es el objetivo de examinar el lugar de la inserción. Y ya luego al mes y a los 3 meses, y ya luego anualmente para ver el proceso. Siguiente. Esa es la bibliografía, la norma técnica absoluta de planificación familiar del MINSA 2017. Muchas gracias. Continuando con los métodos anticonceptivos, vamos a tener los dispositivos intrauterinos. Siguiente, por favor. Dentro de los cuales vamos a tener dos tipos, el DIU liberador de cobre y el DIU liberador de progestágeno. El DIU liberador de cobre va a tener una actividad permisiva, va a interferir con el desarrollo de los óvulos, así como también va a interferir en la fertilización de estos óvulos y también va a tener una actividad del endometrio que se plantea que va a promover la fagocitosis de los espermatozoides y también va a impedir la migración a la capacitancia de los espermatozoides, además de alterar el moco cervical y provocar una reacción inflamatoria endometrial. Este DIU se va a caracterizar por tener una duración de 12 años, va a ser un método reversible y para su inserción se va a requerir un examen pélvico previo para descartar infecciones y va a ser frecuente que produzca cambios en el sangrado, esto llevándolo a un sangrado más profuso y prolongado, que generalmente se va a limitar o se va a acompañar de un sangrado leve después de los primeros meses tras su inserción. Va a ser un método que va a resultar ser una opción en aquellas que tienen contraindicación para anticoncepción hormonal. Va a tener una tasa de falla de 2,2% durante los 12 años de su duración. Y tanto el DIU liberador de cobre como el DIU liberador progestágeno no van a proteger contra las infecciones de transmisión sexual, por lo cual se debe recomendar el uso simultáneo de condones. Algunas situaciones que contraindican su uso son el embarazo, el posaborto dentro de las 48 horas, 4 semanas, la sepsis puerperal, el posaborto del primer y segundo trimestre, este posaborto séptico complicado, un sangrado vaginal que no es explicado, no se encuentra su etiología, fibromas uterinos, enfermedad de trofoblasta, cáncer cervical o de endometrio, que esté cruzando con una enfermedad pélvica inflamatoria o tuberculosis pélvica, también la presencia de infecciones de transmisión sexual y SIDA en el caso de que no esté llevando tratamiento con antirretroviral. Dentro de los posibles efectos o complicaciones se va a tener a la menorrea, con la cual se debe evaluar y descartar el embarazo, y en el caso de que curse con un embarazo, va a aumentar el riesgo de aborto y parto prematuro y también el riesgo de un aborto séptico. También puede producirse una dismenorrea severa, un sangrado vaginal profuso, que se va a limitar a los primeros meses, pero en el caso de que este se dé luego de un sangrado normal o persista por mucho tiempo, se deben descartar otras patologías no vinculadas al método. Y también en algunos casos se va a requerir una suministración con complementos de hierro.
También puede llevar a un dolor abdominal o pélvico, también a la sospecha de una EPI. En el caso de que se confirme la EPI, esto no va a indicar su retiro y se puede mantener la EPI siempre y cuando haya una respuesta al tratamiento. Y en el caso de que la mujer prefiera retirarse el DIU, este retiro se va a hacer antes de iniciar el tratamiento con antibióticos. También se puede producir la perforación uterina, que se puede dar en el momento de la colocación del DIU, tras el cual se debe detener el procedimiento, o también eh, se puede producir una vez ya colocado, con lo que se debe retirar el DIU. Luego están los cambios en el tamaño de los hilos, que pueden ser más cortos o más largos o estar ausentes. En el caso de estar ausentes, se va a realizar una ecografía para comprobar o verificar la colocación de este DIU. En el caso que no se encuentre, se puede colocar uno nuevo, y en el caso de que eh, está in situ pero no es visible, se puede realizar la extracción del mismo y colocar uno nuevo. También se pueden dar molestias por estos hilos, y frente a esto se va a tener dos opciones. Una de ellas es cortar los hilos aún más, y la otra opción es cambiar el DIU y retirar el DIU para colocar uno nuevo y recortarlo hasta 3 centímetros del ectocervix. Siguiente, por favor. Luego el DIU liberador de progestágeno, este va a actuar espesando el moco cervical, además de suprimir la ovulación. Va a tener una duración de 5 años y este va a liberar levonorgestrel, que va a contener 52 miligramos. También es un método reversible, va a requerir también un examen pélvico previo, y a diferencia del otro tipo de DIU, este va a prevenir los embarazos ectópicos y va a ser frecuente poder dar amenorrea, y va a tener una tasa de falla de 0,1% en el primer año de su inserción. Algunas condiciones que contraindican su uso son el embarazo, un sangrado genital anormal no investigado, mujeres que tengan parejas con múltiples parejas sexuales que no utilicen condón, el posaborto del primer y segundo trimestre de un embarazo séptico o complicado, también aquellos que tengan alto riesgo para infecciones de transmisión sexual, en los cuales se debe buscar otra alternativa anticonceptiva, anomalías uterinas o tumores, infección puerperal, infección posaborto, cirrosis hepática y tumores benignos o malignos semihepáticos, y los tumores dependientes del progestágeno. Dentro de los posibles efectos o complicaciones están la dismenorrea, trastornos menstruales, perforación uterina, la presencia de hilos ausentes, las molestias que pueda sentir la pareja, acné, cefaleas y tensión y dolor mamario. Siguiente, por favor. Entonces, para ambos DIUs, en cuanto a su forma de uso, se va a requerir una evaluación antes de su inserción que abarque tanto una información para la paciente sobre los riesgos, la eficacia, las características y los efectos secundarios que puedan producirse. También un examen físico que abarque un examen ginecológico, como un tacto vaginal, la determinación del tamaño del útero, una toma de muestra para PAP y examen de mamas, y descartar la existencia de embarazo y la presencia de infecciones de transmisión sexual, que como vimos son contraindicaciones para su uso. ¿Y en qué momento se va a insertar? Se puede insertar durante los primeros 5 días de haber iniciado el sangrado menstrual, pero puede ser insertado en cualquier otro momento, siempre y cuando se haya descartado y se tenga la certeza de que no esté cursando con un embarazo. En el posparto se puede insertar, pero en el posparto inmediato hasta 48 horas, también durante la cesárea, en el puerperio a partir de la 4ª semana, y en el posaborto inmediato o durante los primeros 5 días posaborto en el caso de un aborto no complicado. Y esto con la técnica de no tocar para mantener la asepsia. En cuanto al seguimiento, el primer control se va a realizar a la semana, luego al mes y luego se va a llevar un seguimiento anual, considerando una pareja protegida aquella que se ha colocado un DIU y ya ha tenido 3 atenciones en el año. También se pueden realizar otras citas posteriores para control a los 6 meses y al año. Siguiente, por favor. Dentro de otro método está la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que puede ser tanto femenina como masculina. En el caso de la femenina, esta va a consistir en la oclusión y la sección de las trompas de falopio para impedir la unión del espermatozoide con el óvulo. Se va a caracterizar por tener una eficacia alta, inmediata, y va a ser un método permanente. Puede ser realizada en forma ambulatoria
y este método no va a interferir con el deseo sexual ni con la producción hormonal de los ovarios, pero va a requerir previamente que se den 2 sesiones de orientación y consejería especializada, además de la evaluación médica, y esta técnica, al ser definitiva, debe ser considerada irreversible. Va a tener una tasa de fallo de 0,5 embarazos por cada 100 mujeres durante el primer año de la anticoncepción química voluntaria. Y como vemos en la imagen, puede realizarse por diferentes mecanismos como el cerclaje, la cauterización o la ligadura con corte y atadura. Siguiente, por favor. En cuanto a las situaciones que pueden contraindicar su aplicación, se tienen consideraciones psicosociales, como por ejemplo que la mujer se encuentre bajo presión de su esposo o de otra persona y que tome la decisión bajo esta presión, conflictos no resueltos de índole religioso o cultural, algunas expectativas no resueltas acerca de la irreversibilidad de este método, también un estado de depresión severa o enfermedades psiquiátricas que impidan a la paciente que tome decisiones por ella misma y en el caso de adolescentes. En cuanto a las consideraciones médicas, se va a dividir en aquellas que se deben tomar con cautela, en las cuales se va a preferir la postergación o la demora, en las cuales tiene que llevar un manejo especial y en otras en las que se debe tomar con precaución. En las cuales se debe llevar con cautelas, como por ejemplo el antecedente de una enfermedad pública inflamatoria, el cáncer de mama, en el caso de enfermedades como la epilepsia o el hipotiroidismo, en el caso de obesidad o hernia diafragmática. Y se va a preferir postergar o demorar este procedimiento en el caso de un embarazo, que se puede realizar luego del embarazo, en el caso de una prueba post-preeclampsia severa o eclampsia, o cuando se presentan complicaciones en posparto, como anemia severa o una infección. También puede ser el aborto complicado, ya sea con una hemorragia o con una infección, en el caso de enfermedad trombótica maligna, hepatitis viral o infección cutánea abdominal. Y en pacientes con VIH y SIDA se va a preferir un manejo, se va a tener un manejo especial, así como en aquellas mujeres que tengan endometriosis o un útero fijo debido a cirugías o infecciones previas. También en el caso de mujeres que tengan diabetes con un historial de más de 20 años o que tengan varios factores a la vez, como la edad, el tabaquismo, la hipertensión moderada o severa, y también otras condiciones como la coagulación intravascular diseminada o la tuberculosis pélvica. Y se va a realizar con precaución en el caso de menores de 25 años, que si bien se puede realizar este procedimiento a partir de los 18 años, se va a considerar a las mujeres menores de 28 años, menores de 25 años, que van a tener un alto riesgo de arrepentimiento, por lo cual generalmente se reserva a aquellas que tengan algún factor de riesgo reproductivo. También se toma con precaución a aquellas usuarias que no tienen hijos vivos o que tienen un hijo pero este presenta una salud delicada, especialmente si este hijo es el más pequeño, y también en el caso de que tengan una unión de pareja inestable. Siguiente, por favor. En cuanto a las posibles complicaciones, estas van a ir ligadas a la técnica, que pueden ser lesiones de la vejiga o del intestino, un sangrado superficial de la herida de los bordes de la piel o a nivel cutáneo, dolor en la incisión, hematomas, infección de la herida y la fiebre postoperatoria. En cuanto a la forma de uso, la técnica recomendada es la técnica de Pomeroy que vemos en la imagen. Esto a través de la mini laparotomía y el tipo de incisión va a ser una incisión suprapúbica en el caso que se encuentre durante el ciclo menstrual o infraumbilical en el posparto. Y esta mini laparotomía no va a estar recomendada si es que la paciente tiene antecedentes de cirugía pélvica previa o antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria reciente o condiciones como la obesidad o una restricción uterina fija, además de problemas psiquiátricos que puedan impedir la colaboración de la paciente. Como alternativa también está la vía por la laparoscopía o histeroscopía. Y en cuanto al momento de la intervención, cuando se va a poder llevar a cabo esta anticoncepción quirúrgica, se tiene que se puede llevar a cabo en el posparto hasta 48 horas o luego de 6 semanas o más. También en el postaborto no complicado y en el caso en el que se encuentre cursando con el ciclo menstrual,
De preferencia va a ser en la primera mitad y también se puede realizar tras la cesárea. En cuanto al periodo postoperatorio, se va a requerir una observación de mínimo 4 horas y en aquellos pacientes que viven o proceden de una zona rural alejada, esto va a ser de mínimo 24 horas. Se va a indicar un descanso físico por 7 días y un seguimiento al tercer día del procedimiento, luego un segundo seguimiento, un segundo control al séptimo día y luego va a ser un seguimiento anual. Entonces, como consideraciones previas a la intervención, se va a tener que este método debe ser solicitado voluntariamente por la paciente. También la usuaria debe ser mayor de edad, teniendo en cuenta que no va a estar recomendado en usuarios menores de 25 años. También otra consideración es que haya completado el número de hijos deseado y que también haya recibido las 2 sesiones de orientación y consejería previa, así como que haya entendido el significado del consentimiento informado y debe estar también este consentimiento firmado. Además de que haya entendido el tipo de intervención a la que va a ser sometida y debe firmar la solicitud para la intervención teniendo en cuenta un periodo de reflexión que debe ser mínimo de 72 horas tras la orientación en la consejería y se va a requerir también la evaluación médica completa. Siguiente, por favor. Y esta vendría a ser la bibliografía que es la norma técnica de salud de planificación familiar. Muy bien, ¿concluyeron? No, doctor, me falta el tema de anomalías fetales adquiridas y congénitas. Voy a compartir pantalla. Ya, de una vez vamos. Bueno, ahora vamos a comenzar con el tema de anomalías fetales, dentro de estas las adquiridas y congénitas. Siguiente, por favor. Bueno, por anomalía fetal vamos a entender que es todo defecto del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que se encuentra presente en el nacimiento, aunque algunas veces puede manifestarse un poco más tarde. Estas anomalías pueden ser internas o externas, únicas o múltiples, pueden ser mayores o menores, o familiares o esporádicas. A la vez también pueden ser hereditarias o no hereditarias. Siguiente, por favor. Dentro de esto tenemos a los tipos de defectos congénitos, muchos conceptos que son importantes. Vamos a comenzar con malformación, que es la alteración en un órgano como consecuencia de una anomalía en su desarrollo intrínseco, como por ejemplo el paladar hendido. Dentro de esta hay una subclasificación que es una malformación menor o también puede ser una malformación mayor. Si es menor, no tiene consecuencias médicas ni estéticas. Y si es mayor, esta va a repercutir de forma importante desde el punto de vista médico, que puede involucrar la función de un órgano o en la aceptación social. Como por ejemplo acá tenemos el defecto del cierre del tubo neural. Es importante saber que el riesgo de presentar una malformación mayor se incrementa con el número de defectos menores presentes. Luego también tenemos otro concepto que es la deformidad, donde una causa mecánica externa interfiere en un proceso de desarrollo normal. Acá un ejemplo serían las alteraciones de las orejas y un macizo facial en el síndrome, por ejemplo, de Potter, donde hay agenesia renal. Luego tenemos la displasia, que acá va a haber una alteración a nivel celular que no se aprecia macroscópicamente, sino solo a través de procedimientos especiales. También tenemos lo que es la disrupción, donde va a darse una causa externa que incide alterando un proceso ontológico normal. Esta puede ser física o puede ser por causa endocrina. También se dan los complejos malformativos. Acá tenemos que una causa única compromete un tejido embrionario del que luego se van a desarrollar diversas estructuras anatómicas. Y una causa provoca una malformación primaria y esta a su vez puede provocar otras malformaciones secundarias o terciarias. Y finalmente tenemos el síndrome malformativo, donde hay una causa única, ya sea una causa cromosómica o una causa infecciosa o ambiental,
que afecta al mismo tiempo a varias estructuras durante la embriogénesis. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es la frecuencia y la repercusión social. Entre un 2 al 6% de los recién nacidos van a presentar algún tipo de defecto congénito, y dentro de estos, 2/3 van a ser defectos menores y 1/3 van a pertenecer a los defectos mayores. Ahí vemos un cuadro que nos muestra los defectos más frecuentes con trascendencia clínica. Tenemos a las cardiopatías con 1,81%, las hipospadias con 1,20%, el síndrome de Down con 1,04%, fisuras orales en un 0,9%, la reducción de extremidades en un 0,63% y defectos del tubo neural en un 0,34%. Estas malformaciones tienen una importante y gran repercusión, ya que van a ser responsables del 35% de la mortalidad perinatal, van a causar en un 80-85% abortos precoces. En este caso, el 85% de abortos del primer trimestre se confirma que hay una alteración anatómica o una cromosopatía, por lo que son también una de las primeras causas de infertilidad. Y el 30% también de los niños con retraso mental se asocian a una malformación fetal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es la etiología de los defectos congénitos. Entre esto tenemos la división, como primera división, las alteraciones genéticas, luego las causas ambientales, causas multifactoriales y la etiología desconocida. Siguiente, por favor. En cuanto a las alteraciones genéticas, podemos ver que estas se presentan alrededor hasta un 20% y estas se pueden subdividir en las alteraciones cromosómicas. En estas alteraciones se van a presentar alteración morfológica de los cromosomas que puede ser fácilmente detectable estudiando un cariotipo de un 6 a 7%. Si no, conducen al aborto y pueden condicionar un fenotipo anormal y el retraso mental. Entre los más frecuentes tenemos primero la numérica. Entre los más frecuentes tenemos los autosomas, en la cual se presenta la trisomía 21, que es más conocida como el síndrome de Down, y esta va a representar la mitad de todas las anomalías cromosómicas. Esta se va a dar ya que va a haber una falta de disyunción meiótica del cromosoma 21 durante el estadio precoz de la embriogénesis. Podemos ver que algunas de sus características son el retraso mental, abundante piel en el cuello, los pliegues epicántricos y perfil facial plano, el pliegue simiesco, que es la presencia de un solo pliegue en la palma de la mano, también los defectos cardíacos congénitos, estenosis intestinal y también puede presentar hernia umbilical. En cuanto a la trisomía 18, esta va a corresponder a alrededor de un 95-96%, en la cual se va a presentar un cromosoma extra a nivel del cromosoma 18 y también es producido por la falta de disyunción en el cromosoma 18. En cuanto a las características, podemos ver que presenta microcefalia, como vemos en la imagen, el cráneo en forma de fresa, un occipucio prominente, micrognatia, las orejas van a estar rotadas y malformadas, y también la aplasia radial. En cuanto a la trisomía 13, que es el síndrome de Patau, esta trisomía va a ser altamente letal y la mayoría de fetos afectados se pierden o son aniquilados. Esta se va a asociar con algunas anomalías, como vemos pues la presencia de la microcefalia, el hipotelorismo, las anormalidades nasales, también cursa con defectos cardíacos, cefalocele, la macrooftalmía, el labio leporino fisurado y los riñones quísticos y polidactilia. Y en cuanto a las poliploidías, va a ser una cantidad anormal de un conjunto completo haploide cromosómico y esta causa alrededor del 20% de abortos espontáneos y es rara en gestaciones posteriores. Como segunda clasificación numérica, vemos que es las anormalidades de los cromosomas sexuales. Primero tenemos a la monosomía X, que va a ser el síndrome de Turner. Esta va a ser la única monosomía compatible con la vida y algunas anomalías asociadas. Podemos ver que presenta hipotiroidismo, el tórax ancho, las orejas de implantación baja, la mandíbula pequeña, presencia de infertilidad, también los problemas a nivel del sistema linfático y también problemas cardíacos. En cuanto a la 47XXX, podemos ver que son mujeres nacidas que tienen un cromosoma X adicional
Y entre las anomalías podemos detectar que, bueno, pueden presentar estatura alta, hipertelorismo, pliegues epicánticos, hipoescoliosis, y también pueden presentar clinodactilia. Y por último tenemos el síndrome de Klinefelter, que va a ser 47XXY, que esta es una de las anomalías sexuales más comunes y se encuentra aproximadamente uno en 600 infantes varones. Por lo general aparecen fenotípicamente normales y no van a tener mayor incidencia de anomalías. Los varones son típicamente más altos que el promedio y tienen un desarrollo prepuberal normal. Sin embargo, ellos también pueden presentar disgenesia gonadal y no experimentan virilización normal y los requerimientos de suplementos de testosterona. Siguiente, por favor. Luego tenemos a una subdivisión de las alteraciones cromosómicas que va a ser estructural, en donde vemos la presencia de las deleciones. Un ejemplo claro es Cri-du-Chat, ya que en estas deleciones va a haber una falta de una porción en cromosoma, que por ejemplo en Cri-du-Chat va a ser la deleción del brazo corto del cromosoma 5. Luego tenemos a las translocaciones, que es donde se va a presentar un reordenamiento del material entre cromosomas homólogos o no. Estas pueden ser robertsonianas o también recíprocas. Luego tenemos también la inversión, que va a ser la parte de un cromosoma que se fragmenta en dos puntos, gira al revés y vuelve a unirse, como vemos en la imagen. También tenemos el cromosoma en anillo, que van a ser las extremidades del cromosoma, se van a fragmentar y se van a unir formando un anillo. Si no se ha perdido información genética, no dan problemas habitualmente. Luego tenemos a los isocromosomas, que el centrómero se divide transversalmente en lugar de longitudinalmente, y los cromosomas generados por esta división anormal son un cromosoma con los dos brazos largos del cromosoma original, sin brazos cortos, y un cromosoma con dos brazos cortos pero sin brazos largos, como podemos ver en la imagen. En la inestabilidad cromosómica vemos que va a ser un fenómeno en el cual se va a ganar y se van a perder cromosomas completos mientras la célula se va a dividir, lo que puede conducir a una condición de aneuploidía. Y por último, la fragilidad cromosómica vemos que va a ser a la tendencia del cromosoma a la ruptura y a la producción de una translocación, inversión cromosómica o la eliminación de la secuencia y otras aberraciones relacionadas con esta ruptura cromosómica. La última división de las alteraciones cromosómicas van a ser los mosaicismos, que va a ser que un mismo individuo va a presentar dos o más líneas celulares citogenéticamente distintas. Siguiente, por favor. Otra subdivisión de las alteraciones genéticas van a ser las alteraciones genéticas. En ellas la morfología del cromosoma va a ser normal, por lo que no se va a manifestar en el cariotipo. Entre estas tenemos, por ejemplo, la autosómica dominante, en donde vamos a ver que esta va a afectar indistintamente tanto a varones como mujeres, y en aproximadamente la mitad de los descendientes van a heredar el gen y el rasgo consiguiente. Los descendientes no afectados no van a transmitir ni el gen ni el rasgo a su descendencia. En cuanto a la autosómica recesiva, esta requiere dos alelos homocigotos del gen para que se exprese clínicamente. También va a afectar de la misma manera a varones y mujeres, y los afectados van a ser hijos de padres habitualmente sanos, a veces consanguíneos. Los padres portadores, cada uno de ellos, si no están afectados, no van a estar afectados, pero aproximadamente el 25% de sus hijos van a ser homocigotos y consecuentemente van a estar afectados. Solo un 25%. Y en cuanto a la recesiva ligada al sexo, generalmente va a estar habitualmente en mujeres, que estas van a ser las portadoras del gen en uno de sus cromosomas X, sin embargo no van a padecer el rasgo. Aproximadamente la mitad de los hijos varones van a estar afectados y la mitad de sus hijas van a ser portadoras. Siguiente, por favor. En cuanto a las causas ambientales, vemos que se va a presentar alrededor de un 7 al 10%, y tenemos la enfermedad crónica materna, que se va a presentar sobre todo en gestantes con diabetes o distiroidismos. También tenemos las patologías uteroplacentarias y por último la exposición a teratógenos durante el primer trimestre de gestación. Estos factores teratógenos pueden ser físicos, puede presentar con la presencia de algún traumatismo, alguna radiación, pueden ser químicos y farmacológicos debido a los medicamentos o alcohol, o en agentes biológicos causados por infecciones. Siguiente, por favor.
Luego tenemos a las causas multifactoriales, que estas van a representar alrededor de un 20 a un 25% y van a ser anomalías resultantes de la interacción entre los factores genéticos y, ambientales. Este se puede presentar a través de una historia familiar de malformaciones en la que concurre una herencia poligénica y más la concurrencia de los factores ambientales. Esta puede favorecer a un desarrollo de una alteración genética. Y por último tenemos la etiología desconocida, que esta se va a presentar alrededor de un 50%, en donde probablemente se deban a factores genéticos no conocidos o errores espontáneos del desarrollo embrionario sin influencia genética o ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, esa sería mi bibliografía. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la fisiopatología y los tipos de malformaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, mencionar que un cigoto viene a pesar en el momento de la fecundación unos 50 microgramos y sufriendo hasta el final del embarazo unas 44 divisiones celulares en progresión. Y todo esto va a realizarse en una serie de periodos, que son los tres que vemos ahí, en un periodo preembrionario, embrionario y fetal. El preembrionario desde las 0 hasta las 2 semanas post-fecundación, en la que se aplica la ley del todo o nada, que consiste en que o se produce un aborto o no hay afectación del embrión. Y en el periodo embrionario, que es de 3 a 8 semanas post-fecundación, pueden llevarse a cabo alteraciones de la organogénesis y malformaciones fetales. Y en el periodo fetal, que es mayor o igual a 9 semanas post-fecundación, puede implicar alteraciones del crecimiento fetal o también defectos funcionales, por ejemplo la sordera o el retraso mental presentes en este caso. Ahora, siguiente diapositiva. Bien, la posibilidad de inducir una determinada anomalía congénita va a depender del reloj embrionario, es decir, de la época de exposición al teratógeno, existiendo periodos críticos. Esos periodos van a ser, de acuerdo al día de posfecundación, del 18 a las 38, de 18 a 40, de 24 a 40, 24 a 36, 37, 45 a 90, 50 y 150, y su afectación orgánica, viendo a ser cerebro, corazón, ojos, extremidades, gónadas, genitales masculinos y también femeninos. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los tipos de malformaciones, las malformaciones van a poder afectar cualquier órgano de la anatomía fetal, y las más comunes van a ser las alteraciones del polo cefálico, las malformaciones cervicales y torácicas, las alteraciones digestivas, urinarias y de las extremidades. En cuanto a las del polo cefálico, van a implicar defectos del tubo neural, pueden ser anencefalia, los fetos acráneos, la espina bífida, también casos de hidrocefalia, microcefalia, el epignatos, anomalías faciales, ya sean labio leporino, paladar hendido, la microftalmia, la ciclopía, también la holoprosencefalia. En el caso de las malformaciones cervicales y torácicas, tenemos las tumoraciones cervicales y boceos, los higromas quísticos, la hernia diafragmática, las cardiopatías congénitas. Y en cuanto a las digestivas, tenemos atresias digestivas, defectos de cierre de la pared abdominal, y aquí vemos, por ejemplo, la gastrosquisis y el onfalocele. Siguiente diapositiva. Y aquí las dos restantes, las malformaciones urinarias y malformaciones de las extremidades. En cuanto a las urinarias, vemos que puede presentarse la agenesia o displasias renales y también la obstrucción del tracto urinario. Y en cuanto a las malformaciones en las extremidades, pueden presentarse enanismo, amelias, focomelias y fetos sirénicos. Siguiente diapositiva. Bueno, esa sería la bibliografía. Sería todo con respecto a esta parte. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que es el diagnóstico. Siguiente, por favor. Podemos realizar un diagnóstico preconcepcional en caso de realizarse una fecundación in vitro, y este se dará
separando una o dos blastómeras para analizar mediante técnicas de biología molecular, ya sea por PCR o FISH. Esto nos va a permitir prevenir embarazos de embriones anómalos con alto riesgo reproductivo. Además, se va a realizar la selección de embriones euploides, ya que la neuploidía, ya sean monosomías o trisomías, van a ser la principal causa ya sea de abortos a repetición y fallos de la implantación en este tipo de técnicas. La siguiente, por favor. También se puede realizar lo que es un diagnóstico prenatal, el cual ya nos va a permitir estudiar el desarrollo fetal durante el embarazo y nos van a permitir la detección y la prevención de múltiples defectos congénitos. Dentro de estos vamos a tener lo que es el diagnóstico por imagen, que mediante procedimientos no invasivos nos van a permitir la visualización del fenotipo fetal. Primero vamos a hablar de la ecografía. Como sabemos, todas las técnicas de diagnóstico prenatal van a estar basadas ya sea parcial o totalmente en el estudio ecográfico fetal, ya sea por vía abdominal o transvaginal. Y a lo largo del embarazo deben realizarse un mínimo de controles ecográficos gestacionales de acuerdo con el riesgo relativo de cada caso, donde dentro de la semana 8 a 12 de amenorrea se recomienda para personas de bajo riesgo va a ser muy aconsejable, pero en caso de alto riesgo van a ser imprescindibles, y entre la semana 18 a 35, en ambos casos, ya sea de bajo o alto riesgo, van a ser imprescindibles realizarse estas ecografías. La siguiente, por favor. Se va a recomendar realizar 2 ecografías como mínimo. La primera al final del primer trimestre, entre la semana 11 y 13, donde se van a buscar signos indirectos, ya sea la medición del pliegue nucal para ver la translucencia nucal, la osificación del hueso nasal, que va a estar ausente en fetos afectados con síndrome de Down, o alteraciones del flujo a nivel del ductus venoso. También se va a poder realizar observaciones directas de algunas malformaciones. En la imagen podemos ver una translucencia nucal. Siguiente, por favor. También se recomienda realizar la segunda ecografía en el segundo trimestre, entre las semanas 18 y 22, para realizar ya un estudio anatómico fetal completo. Esta va a ser útil para detectar signos indirectos que puedan hacernos sospechar de una cromosomopatía fetal o una malformación fetal. Dentro de estas vamos a poder observar lo que es el polidramnios, que va a ser un aumento exagerado del líquido amniótico, y este se va a asociar con la atresia esofágica, defectos del tubo neural, o también un oligoamnios, el cual se va a hacer por una disminución del líquido amniótico por debajo de 500 mililitros, y que va a estar asociado a defectos nefrourológicos o también con retrasos de crecimiento. También podemos ver lo que es una hipotonía o hipomotilidad fetal, que van a estar condicionadas de repente por la propia malformación o defectos neurales asociados, o también a oligoamnios. También podemos ver lo que es una ascitis fetal o una desproporción cabeza-tronco. La siguiente, por favor. También lo que se va a ver es un acortamiento de los huesos largos, un pliegue nucal aumentado, una arteria umbilical única, una disminución de la distancia interorbitaria, la cual nos va a obligar a descartar una trisomía 13 o cualquier otro tipo de holoproencefalia. También el acortamiento del hueso nasal se ha demostrado que nos va a aumentar el riesgo a desarrollar lo que es un síndrome de Down. La siguiente, por favor. La presencia de quistes de plexos coroideos, aunque estos van a ser un hallazgo frecuente durante el segundo trimestre, suelen desaparecer hacia la semana 23, y si estos son persistentes, nos pueden hacer sospechar de aneuploidía, sobre todo de la trisomía 18. En el caso de una ectasia piel local,
También pueden considerarse fisiológicas si es que son menores de 4 milímetros y antes de la semana 33. Pero si estas siguen persistentes y están mayores a 4 milímetros, nos van a representar mayor riesgo para desarrollar un síndrome de Down. Ahora también se tiene que ver la presentación fetal anormal, ya que sea una situación transversa, una presentación podálica o una deflexión del polo cefálico fetal, nos pueden obligarnos a evaluar malformaciones o tumoraciones. También se pueden presentar alteraciones del ritmo cardíaco fetal que nos pueden hacer sospechar ya sea de una malformación cardíaca o también pueden estar relacionadas a alteraciones simpáticas o vagales. También tenemos que tener en cuenta en el caso de embarazos gemelares que se puede generar lo que es el síndrome de transfusión feto-fetal, que va a estar asociado a RCU, falla cardíaca, póligo o olidramnios. Eso sería todo por mi parte. Ahora le voy a dar pase a mi compañera. Continuando con el diagnóstico por imagen, tenemos a la ecocardiografía y hemodinámica fetal. La ecocardiografía se puede realizar a cualquier edad gestacional a partir de las 12 semanas, pero de preferencia entre las semanas 25 y 30. El ecocardiograma fetal junto con el estudio de Doppler del flujo sanguíneo en los vasos fetales va a permitir tanto el estudio anatómico así como de las alteraciones funcionales que existen en el feto. Siguiente, por favor. Luego tenemos a los estudios radiológicos. En estos se incluye el radiodiagnóstico. Aquí tenemos a la radiografía simple, que va a permitir visualizar malformaciones en gestaciones avanzadas. También la fetografía, que esta va a consistir en la inyección intraamniótica de un contraste hidrosoluble y de un contraste liposoluble. Esto para estudiar su tracto digestivo y los contornos. Luego tenemos la tomografía computarizada y a la resonancia magnética, de la cual esta última se usa para determinar defectos groseros o múltiples. Siguiente, por favor. También tenemos a las determinaciones analíticas en sangre y orina maternas. En estas se incluye los exámenes rutinarios durante la gestación, como grupo IRH de ambos padres, hemograma y química hemática, el screening de enfermedades infecciosas como puede ser el síndrome de Torch, también estudios metabólicos, esto dependiendo de qué se sospeche, por ejemplo, diabetes, tiroidismo, estudios citogenéticos y de DNA, esto de los padres. También se puede realizar la determinación de la alfa-fetoproteína sérica materna, que esta se va a ir elevando progresivamente en la gestación hasta alcanzar un máximo de 0,5 microgramos por mililitro en las semanas 33 y 34. Además se puede observar incrementada el líquido amniótico y suero materno en determinados defectos congénitos, como puede ser sobre todo en los defectos del tubo neural, como anencefalia y espina bífida. También se puede reflejar un defecto del cierre de la pared abdominal, como lo que se ve en gastroquisis o falocelia. O también puede haber solo un problema placentario. Siguiente, por favor. También se menciona el diagnóstico combinado ecográfico analítico. Esto para el cribado del síndrome de Down y otras aneuploidías. Esto es sobre todo para sospechar, para detectar a la población de riesgo y no para el diagnóstico. Entonces, en el primer trimestre, que se realiza por lo general entre las semanas 11 y 13, va a ser recomendado por ser el más efectivo. Este se va a realizar combinando el estudio de la edad materna, la translucencia nucal por ecografía y marcadores bioquímicos maternos como la beta-HCG libre y proteína plasmática asociada al embarazo. Por ejemplo, aquí el riesgo del síndrome de Down va a aumentar
en referencia a la edad materna, al grosor de la translucencia nucal, la disminución de la proteína plasmática asociada al embarazo y el aumento de la beta-HCG libre. Y esta va a tener una efectividad del 90%. Luego, en el segundo trimestre, realizado por lo general entre las 14 y 17 semanas, se realiza mediante el estudio combinado también de la edad materna, signos indirectos ecográficos y marcadores bioquímicos del suero materno. Aquí se realiza una triple prueba como la alfa-fetoproteína, la beta-HCG y el estriol no conjugado. Y esta última triple prueba, si se asocia sobre todo a una edad materna avanzada y signos indirectos ecográficos, va a ser sospecha de una cromosomopatía. Y tiene una efectividad en esta etapa del 65 a 70%. Siguiente, por favor. Y bueno, también tenemos lo que es la obtención de material fetal. Estas van a ser ya pruebas invasivas bajo un control ecográfico. Y al ser invasivas, van a ser reservadas para cierta población de riesgo. Por ejemplo, en la edad materna avanzada, antecedentes personales o familiares de anomalías, hallazgos ecográficos patológicos. Bueno, empezando tenemos a la amniocentesis. Este va a ser el procedimiento más común y se realiza por lo general entre las semanas 15 y 18. Se va a obtener una muestra aquí de líquido amniótico para estudiar el cariotipo fetal. También puede ser para el estudio de infecciones fetales, determinación de la acetilcolinesterasa, marcadores de errores metabólicos congénicos, también madurez pulmonar. El resultado de esta prueba va a tardar entre 10 a 21 días, pero también podría realizarse un estudio rápido que sería entre 24 a 48 horas. De las anomalías cromosómicas más frecuentes. Y esto mediante técnicas de biología molecular con hibridación in situ fluorescente conocida como FISH o bueno, la PCR. Y en cuanto a las complicaciones en estas, se puede dar el riesgo de pérdida fetal, que va a ser entre 0,5 al 1%. Luego se tiene la biopsia corial. Esta se realiza entre la semana 10 a 12 y se obtiene muestras de las vellosidades coriales. Puede ser transcervical, es decir, a través del cuello uterino, con la utilización de pinzas de biopsia o por una punción transabdominal guiada por ecografía, ¿no? Esto también puede ser realizado para el estudio de cariotipo fetal u otros estudios. Y no debe realizarse antes de la semana 10 porque puede alterar el aporte vascular fetal y aumentar la incidencia en malformaciones fetales de miembros y de mandíbula. En esta la complicación, el riesgo de pérdida fetal va a ser mayor que la anterior, que vendría a ser de 1 al 3%. Y tiene el inconveniente de que pueden presentarse mosaicismos placentarios con cariotipos fetales normales. Siguiente, por favor. Luego otro estudio que se tiene es la cordocentesis. Esta se realiza a partir de la semana 18 a más. Esta consiste en la obtención de una muestra de sangre fetal mediante la punción directa del cordón umbilical. También puede realizarse para el estudio del cariotipo fetal. Y con esa sangre se puede hacer, del feto se puede hacer cualquier tipo de análisis. Además también se puede utilizar para inyección de medicamentos o práctica de transfusión fetal intrauterina en casos de sensibilización de RH. Y aquí el riesgo de pérdida fetal va a ser aún mayor que las anteriores, de 2 a 7%. Pero este método va a proporcionar mayor rapidez en la obtención de lo que es el cariotipo.
Luego tenemos a la fetoscopía con o sin biopsia fetal. Este método consiste en un examen endoscópico bajo control ecográfico, en la cual se va a introducir en la cavidad amniótica para visualizar al feto. A su vez, o también por una segunda función, puede introducirse pinzas para la obtención de las biopsias fetales. Y este examen requiere una gran experiencia y el riesgo de accidente es muy alto. Por último, también se mencionan técnicas futuras como aislamiento de células fetales y ADN fetal libre en sangre materna. Siguiente, por favor. Esta es nuestra bibliografía. Gracias. Siguiente. Ahora vamos a seguir con lo que es la evaluación del riesgo fetal y cuáles son las posibilidades terapéuticas. Siguiente. Tenemos 4 niveles para el riesgo fetal. El riesgo fetal bajo, que es básicamente cualquier embarazo en el que no se sobreañaden ningún factor de riesgo. Y las recomendaciones acá son los controles ecográficos de rutina, como en cualquier embarazo. Un riesgo fetal moderado es aquella en la que en la ecografía se puede encontrar alguna sospecha de anomalías y algo sugestivo lo suficiente como para emplear alguna otra técnica como la amniocentesis. Desde ahí hay que en riesgo fetal moderado. En riesgo fetal alto es en ciertos grupos de mujeres, sobre todo las que son añosas, mayores de 40 o 50 años, porque estos aumentan el riesgo de trisomía 21 o mongolismo. Y también acá entran las mujeres que tienen un hijo previo con algún defecto congénito. Para este grupo de mujeres se les recomienda mayores exámenes, sobre todo los que son los de obtención de material fetal, como amniocentesis, corocentesis, ya explicados. Y en un riesgo fetal muy alto, acá se incluyen las familias con ciertas tareas hereditarias ya conocidas. Y acá ya se debe dar una consejería aparte. Siguiente. ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas? Primero tenemos que prevenir la aparición de defectos congénitos antes de la concepción, medidas preconcepcionales. Se puede identificar en la medida de lo posible algunos factores de riesgo y corregirlos, como pueden ser control de diabetes, aumento de administración de folatos antes del embarazo, aumento de suplemento de yodos que pueden mejorar el funcionamiento tiroideo para el desarrollo intelectual. Y también se debe dar una consejería genética y planificación familiar en algunos gestantes, sobre todo en los que tienen mayor riesgo. Acá se suele evaluar el historial médico y el de la familia. Puede solicitarse algunas pruebas genéticas, como citogenéticas o de ADN. Se evalúan los resultados de las pruebas y se hace entender a los padres para tomar la mejor decisión sobre proceder a un embarazo o en caso contrario no. Siguiente diapositiva. Y luego tenemos los tratamientos. Tenemos 4 tipos de tratamientos. Primero, el tratamiento intrauterino, que en ocasiones sí que se puede hacerse un tratamiento prenatal, ya sea médico o quirúrgico. Por ejemplo, administración intravenosa de tiroxina en caso de aborto fetal, colocación de válvulas, una derivación vesicoamniótica en caso de obstrucción de la válvula uretral o algún defecto de la formación de la uretra. Y en el cuadro podemos ver algunas otras condiciones fetales con terapias prenatales y métodos de administraciones. En otras ocasiones y la mayoría de casos se puede hacer un tratamiento postnatal, puesto que la mayoría de defectos congénitos, como puede ser paladar hendido, gastrosquisis o anomalías cardíacas, pueden ser corregidas quirúrgicamente. Y como vemos en la imagen, una gastrosquisis que es simple una cirugía para cerrar
la pared abdominal anterior, funciona con pocas repercusiones. Después tenemos la interrupción del embarazo. Esta es una opción legal en países hasta la semana 22 en caso de que haya anomalías fetales, sobre todo cuando son incompatibles con la vida. Esto está bastante en discusión, sobre todo en discusiones éticas, puesto que muchos países no lo tienen todavía bien tratado. Siguiente diapositiva. Y por último tenemos lo que es el futuro, que es la terapia genética. Es una revolución para los tratamientos de enfermedades genéticas, puesto que este se basa en prevenir y curar enfermedades a través de información genética o métodos que puedan editar esta información. Se puede conseguir a través de corregir un gen mutado, y la estrategia más común es introducir una copia normal de este gen a las células. Tenemos varios tipos, varias estrategias, como son estrategias ex vivo, que consisten en extraer células y repararlas en el laboratorio para volverlas a reimplantar. Otra que es in situ, que es introducir un gen reparador directamente al individuo en el órgano defectuoso, como vemos en la imagen, la transferencia in vivo, in situ. Y estrategia in vivo, que es administrar directamente un vector con gen corrector para que esto pueda trasladarse hasta las células y desarrollar un funcionamiento normal de estas, que es como se ve en la imagen de abajo, un vector que se transfiere a células genéticas. Para hacer todos estos procedimientos es necesario llevar información genética a los tejidos. Para ello se usan vectores y tenemos varios tipos. Sobre todo se usan vectores virales, retrovirus, adenovirus, herpesvirus. Pero también hay algunos vectores no virales, como puede ser el bombardeo de partículas o la inyección directa de ADN o ARN. En cuanto a la efectividad, vemos que esto todavía es un campo de estudio, está en estudio, pero ya ha dado resultados, sobre todo en algunas enfermedades, como puede ser el tratamiento de la inmunodeficiencia de ADA, en el que se dirigen vectores retrovirales directamente a las células hematopoyéticas. Y también otros como el tratamiento de hemofilia tipo B, o ya comercializado está el tratamiento de hipercolesterolemia por mutaciones del gen LPL. Es un tratamiento caro, pero es lo que se va a dar más a futuro. Es un poco invasivo y con grandes resultados. Siguiente. Y esa es la bibliografía. Muchas gracias, doctor. Acá terminamos. Ahora sí, doctor. Acabamos los dos temas del seminario. Muy bien. Comentarios, pregunten. ¿Aló? Doctor, ¿qué tan frecuente es la presencia de síndrome de Turner en Perú? No es muy alto, pero todo lo que se explica, lo que ustedes han decidido o han expuesto, pues es necesario que lo conozcan porque no van a encontrar muy frecuentemente. Será por 1 en 1000 o 1 en 10.000. Entonces siempre es necesario que conozcan para tener una base de datos en vuestro paquete de memoria, y así cuando tengan un caso, pues tener los casos para diagnóstico diferencial, y en todo caso que diagnostiquen algo así, pues aplicar o tener las medidas que se puedan utilizar inmediatamente. Pregunte.
¿Qué dices, Luisa? Doctor, acá en Perú se ha Dime. planteado la interrupción del embarazo en caso de anomalías incompatibles con la vida. La ley está dada, es lo que se denomina el aborto terapéutico, y es en la cual se valora, en una junta médica, se valora los riesgos de mortalidad que conlleva una gestación, pero eso tiene que ser demostrado y como te digo, en una junta médica y hay la ley del aborto terapéutico. Muchas veces, por una y otra razón, en caso de violación, ¿no es cierto?, plantean, pero no, la ley no permite eso, solamente es en casos de que conlleve a riesgo de mortalidad de la madre. Entonces, en ese caso sí se atribuye la interrupción del embarazo previa evaluación de la junta médica. Doctor, y referente al MELA, método de lactancia materna, es que sí había leído que algunos obstetras no consideraban este método como seguro. ¿Usted cómo considera este método? No es un método seguro, no es un método de implantación que se dé. Desgraciadamente, mientras la mujer no vea sangrado, pues se plantea de que pudiera darse el caso de una imposibilidad de embarazar, lo cual no es cierto. El método de la lactancia materna no cubre el 100%, como te digo, entonces no es absoluto. Yo no lo recomiendo porque se supone que fisiológicamente la mujer a los 30 días después del parto ya tiene o recupera la capacidad de fertilidad, ya hay la ovulación. Que inhiba esta ovulación, la lactancia de manera indirecta, puede darse, pero no es absoluto. Entonces muchas mujeres que están lactando se embarazan. Pregunte. Luisa, volviste. Sí, doctor, se me está yendo un poco la conexión, pero le voy a decir que gracias. De nada, no tienes por qué. Comentarios, pregunten. Luisa, mañana hacemos lo de las preguntas que quedó pendiente, ¿no es cierto? Sí, doctor. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Si quieren adicional o caso contrario, estaríamos dando previo pase para poder volvernos a ver mañana. Ustedes digan. Sí, doctor, creo que no tenemos más dudas, entonces podemos culminar la sesión. Ya, no hay problema. Entonces mañana de igual manera temprano, ¿ok? Sí, doctor. Ya, muy bien. Sí, Cuídense. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.